Hola, buenos días. Como ya he hecho dos shorts acerca de la insulina endógena y de las insulinas exógenas o análogos de insulina, voy a hacer un vídeo un poquito más largo acerca de la insulinoterapia o tratamiento con insulinas exógenas, ¿vale? Vamos a empezar recordando lo que era la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica que está formada por 51 aminoácidos en dos cadenas, en la cadena A y en la cadena B. Y estas cadenas están unidas por puentes disulfuro. Luego, eso lo sabéis todos, pero bueno, un recordatorio. ¿Cuál es la función de la insulina? Pues la función de la insulina es una hormona que se va a encargar de provocar la entrada de glucosa en las células, ¿vale? En las células del tejido adiposo, del músculo y del hígado, ¿vale? Lo más que yo ya dije que me llamó la atención, que no recordaba de cuando yo estudié, es que la insulina, un monómero de insulina da lugar, se unen 6 monómeros de insulina y van a dar lugar a un hexámero de insulina, ¿vale? Se sintetiza y se almacena como forma de hexámero, pero la forma activa es la forma de monómero. Por lo tanto, cuando nosotros o un paciente diabético se inyecta por vía subcutánea una insulina, el hexámero se tiene que transformar a monómero, que hemos dicho que es la forma activa. Y por lo tanto, la velocidad de disociación del hexámero al monómero es lo que va a determinar que la insulina o que el efecto sea más rápido o menos rápido y que dure más o que dure menos, ¿vale? Esta velocidad de disociación. Entonces, ¿cómo se puede hacer variar esta velocidad de disociación en función de la insulina humana o la insulina endógena? Pues bien, se puede hacer de muchas formas. Una de las formas es variando un aminoácido. Si nosotros variamos un aminoácido, como por ejemplo en la insulina Lispro, de un aminoácido que sería la lisina se cambia por prolina, ahí ya tenemos que la velocidad de disociación aumenta. Por lo tanto, la absorción va a ser más rápida y el efecto pues aparecerá antes, ¿vale? La insulina Lispro es una insulina ultra rápida. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que en el hexámero estabilizarlo con el zinc o con una proteína que es la protamina, como ocurre con la insulina NPH. Y de esta manera también la velocidad de disociación será más lenta. Luego el efecto aparecerá también más tarde. ¿Qué más? Podemos hacer también variar el pH de la disolución, haciendo cristales que son también que tardan más en disociarse. Y esto es lo que se hace con la insulina glargina, ¿vale? Es la base de la insulina glargina, que es una insulina lenta. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Podemos también añadir un ácido graso, es decir, ponemos a la insulina con un ácido graso que cuando se pincha vía subcutánea y va a sangre se tiene que unir a la albúmina para poder ser transportado en el torrente sanguíneo. Con lo cual, pues lo mismo, si ya tenemos este complejo que está formado por la insulina, el ácido graso y la proteína, pues igual, va a tardar más en disociarse. Y esta es la base de las insulinas de Termir y de Gludec, ¿vale? Y también podemos aumentar la dosis de insulina. Por ejemplo, hay una glargina 100 y glargina 300. En la de 300 se triplica la dosis de insulina, por lo tanto el efecto a la fuerza va a durar más, ¿vale? ¿Cómo dividimos a las insulinas? A las insulinas las dividimos en pandriales e insulinas basales. ¿Cuáles son las pandriales? Las pandriales son las que evitan la hiperglucemia de después de comer, ¿vale? Entonces una persona diabética se tiene que pinchar esta insulina pandrial antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y aquí se engloban a las insulinas rápidas y ultrarrápidas. Las ultrarrápidas serían la insulina Lispro, la insulina Aspart y la insulina Glulisina, ¿vale? Y luego la rápida sería la regular. Luego os voy a poner una foto, un dibujo en donde se ve y se ve y así lo visualizáis. Y luego las insulinas basales son las que se van a absorber más lentamente y evitan la hiperglucemia en ayunas. Por lo general, depende de la insulina, se va a pinchar 1, 2 veces o 3 veces al día,
Pero si se pincha una sola vez, una de ellas o dos, una es por la noche, porque es durante el tiempo que vamos a estar más tiempo en ayunas, ¿vale? Y aquí estarían las intermedias, que es la NPH, y luego las lentas, que serían Glargina, serían Determir, sería Degludec y ya está, esas Degludec, Determir y Glargina, ¿vale? A continuación va el esquema, ¿vale? Con las insulinas. Aquí podéis ver que las insulinas pandriales, que hemos dicho que son las que evitan la hiperglucemia después de comer y que se pinchan 3 veces al día, son las ultrarrápidas, Aspar, Lispro y Glulisina, y las rápidas regular. En todas las ultrarrápidas el efecto es muy rápido, aparece como entre 5 y 15 minutos. Hay un pico máximo a los 60 minutos y la duración del efecto de la insulina es de 3 horas, ¿vale? En las basales estaría la intermedia, que es la NPH, que el inicio de la acción es a las 3 horas, ya veis que ya varía mucho de 5 a 15 minutos en las ultra rápidas, aquí ahora ya 3 horas. Aparece un pico a las 6 horas y la duración del efecto es de 12 a 18 horas. Y luego ya en las lentas, en todas, en Degludec, en Determir y en Glargina, el inicio de la acción es alrededor de las 2 horas, no existe un pico, es decir, pasadas las 2 horas ya aparece el efecto y este va a ser con la misma intensidad hasta, por ejemplo, en Degludec es 40 horas, luego solo te pinchas una vez al día, y en Determir de 12 a 18 horas, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya quito la foto y entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de las insulinas? Las indicaciones de las insulinas serían, primero, para la diabetes tipo 1 siempre, es el único tratamiento posible para una diabetes tipo 1. Y para la diabetes pancreopriva, ¿que cuál es? Es la diabetes en la que no se puede generar insulina. ¿Por qué? O bien porque se ha extraído el páncreas, se ha hecho una pancreectomía, o bien porque existe pancreatitis y nuestro hígado pues no puede fabricar la insulina, ¿vale? Si os acordáis, a título recordatorio, la diabetes tipo 1 es la que aparece generalmente en adolescentes o en jóvenes menores a 18 años, aunque también se observa que hay un pico a los 4 a los 6 años y otro pico entre los 14 y entre los 10 y los 14. En general se dice que es la que aparece en jóvenes menores de 30 años y que por lo general son muy delgados, ¿vale? Y aparecen 4 síntomas, 3 de ellos que se llaman las 3 P's, ¿vale? Polifagia, polidipsia y poliuria. Y la polifagia, que es el deseo de la necesidad de comer mucho, a pesar de eso hay una pérdida de peso notable, ¿vale? Por eso decimos que son muy delgados. Y en esta diabetes se ve que existe una causa autoinmune, que es la que provoca el daño en las células beta del páncreas y que va a hacer imposible que se segregue insulina, ¿vale? Provocando una insulopenia. Por lo tanto, en los diabéticos tipo 1, siempre ya para el resto de su vida, desde el diagnóstico hasta el final de su vida, la insulinoterapia es el único tratamiento que existe, ¿vale? Luego, ¿en qué otro caso se pueden utilizar las insulinas? En diabetes tipo 2, que el tratamiento con antidiabéticos orales resulta insuficiente. Por ejemplo, cuando la hemoglobina glicada es superior a 9. La hemoglobina glicada es una media de nuestra glucemia o de nuestra glucosa en sangre durante 3 meses, ¿vale? Entonces, cuando es mayor que 9 es que algo no está funcionando y tenemos que meter una insulina. O cuando esa hemoglobina glicada está entre 7 y 9, pero ya significa que existe un control insuficiente. Luego, también lo vamos a utilizar una insulina en determinadas situaciones. Intervención quirúrgica, van a tener un ayuno prolongado o en ingresos hospitalarios, ¿vale? Y luego también cuando se utilizan antidiabéticos orales, bueno, cuando no se pueden utilizar los antidiabéticos orales porque existe una insuficiencia renal moderada grave o porque existe una insuficiencia hepática moderada a grave, ¿vale? ¿Cuándo podemos también utilizar las insulinas? En el embarazo. En el embarazo están permitidas las rápidas, las ultra rápidas, NPH y Determir, ¿vale? Y luego, ¿cuándo podemos también utilizarlas? Pues en los menores, en la etapa infanto-juvenil, en los menores de 18 años,
¿Por qué? Porque además de que se ha observado que hay una obesidad en aumento cada día más en la sociedad en la que vivimos, en esta etapa cada vez hay más obesidad infantil y obesidad juvenil, y en realidad por esto y porque los antidiabéticos orales, a excepción de la metformina, no existen suficientes estudios seguros para el empleo pues eso, en esta etapa, ¿vale? ¿Qué más diremos? Estoy echando un vistazo que no se me olvide nada. Bueno, diré también que hay 3 pilares importantísimos para la diabetes que hay que tener en cuenta, que son, los 3 pilares son el ejercicio físico, la alimentación y el tratamiento farmacológico. Entonces, la alimentación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, imaginaros que una persona diabética va a tomar un día más hidratos de carbono en su dieta, pues ese día se tendrá que pinchar más insulina rápida, ultra rápida. También, por ejemplo, si va a hacer ejercicio, por el contrario, se tendrá que pinchar menos dosis. También hay que tener en cuenta que determinadas situaciones, como por ejemplo el estrés o como por ejemplo los cambios hormonales en una mujer, como por ejemplo la fase lútea, también se produce hiperglucemia. Y luego también hay que tener en cuenta, bueno, lo que ya he dicho antes en intervenciones quirúrgicas y demás, y que ciertos fármacos, como por ejemplo los glucocorticoides, también generan hiperglucemia. Luego, ¿qué más? Decir las contraindicaciones o complicaciones de una insulina. Pues la mayor y la más importante es la hipoglucemia. Es tan importante controlar la hiperglucemia como evitar la hipoglucemia que se puede producir, ¿vale? Luego, la segunda complicación es la lipohipertrofia que se produce en la zona de inyección, ¿vale? Que por eso hay que ir variando donde uno se pone la insulina. Y luego la tercera sería el aumento de peso. Se ha comprobado que los diabéticos tipo 1 que decíamos que eran jóvenes, menos de 30 años y muy delgados, se ha comprobado que durante un periodo de pincharse con la insulina aumenta la obesidad en del 30 al 50% de los casos, ¿vale? Y luego ¿qué más podríamos hacer en los diabéticos tipo 2? Por eso se aconsejaría que además de si están tomando insulina, si están pinchándose insulina, como fármaco antidiabético se recetara o se pusiera un análogo, por ejemplo, de GLP-1. ¿Por qué? Porque inducen a la pérdida de peso. Estos son los famosos Ozempic, Wegovy, Saxenda, que todos se administran vía subcutánea, a excepción de la semaglutida, que también existen comprimidos, que es el Rybelsus. En este caso, ¿qué ocurre? Que además de que evitaban la hiperglucemia, también producen un enlentecimiento del vaciado gástrico y por eso reducen el peso, ¿vale? Y luego, por último, decir, cuando he hablado de los antidiabéticos orales, decir que antiguamente, bueno, todavía un poco, pero ya no tanto, se recetaba como fármaco de primera elección la metformina, siempre o casi siempre. Pero ahora se mira un poco cuál es la situación del paciente. Entonces, si el paciente, por ejemplo, es una persona obesa, pues se tiende a recetar también los análogos de GLP-1 que acabo de decir, o fármacos glucosúricos que han también demostrado que disminuyen el peso, como por ejemplo la empagliflozina. Y luego, otras situaciones, por ejemplo, un anciano frágil que vive solo en casa, hay que intentar evitar el empleo de fármacos donde el riesgo de hipoglucemia es muy alto, ¿vale? Como por ejemplo serían las sulfonilureas. Y en este caso se tiende, por ejemplo, a recetar análogos de GLP-1, no, porque ¿sabes? Si son inyectables, a lo mejor para la persona anciana es más incómodo, pero entonces se recetan inhibidores de una enzima que es la DPP4, que ya hablaremos de ello, como pueden ser la sitagliptina, vildagliptina, etc. Y bueno, yo creo que ya nada más. Me parece que me he enrollado un poco, pero bueno, esto es lo más importante del tratamiento con insulinas, ¿vale? Un besito, espero que os haya gustado, chao.